un año en que la pandemia del COVID-19 arrasó con todos los estándares, pero las alarmas se encendieron en el mes de enero cuando las autoridades de China daban cuenta de un contagio descontrolado en la ciudad de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes. Un virus que pocos meses se propagó en todo el mundo y generó la cuarentena más larga de la historia de la humanidad. En este pequeño reportaje te contaremos cómo un microorganismo hizo que el mundo se detuviera. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 115 millones de personas infectadas en todo el mundo, de las cuales más de 2.5 millones han perdido la vida. Miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo fue que llegamos a este momento? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud detecta los primeros casos de neumonía en la ciudad china de Wuhan de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos. La sospecha de que animales exóticos que se vendían ahí sería la fuente de infección. 6 días después confirma la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por coronavirus. 2 días más tarde, en Tailandia se registra el primer caso fuera de China de un hombre que habría llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que habría viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus. Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y Estados Unidos. Este martes se confirmó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, correspondiente a un hombre que regresó recientemente desde la ciudad de Wuhan. El 22 de enero en Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras que China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa, gracias al que registra el primer caso. Mientras que China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. Salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan transmitido de persona a persona. Hasta esa fecha, los infectados son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Declaro una emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada a los Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero anuncia en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el 4 de febrero, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Prince tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. La indignación crece en China tras la muerte de Li Wenliang, el doctor... El 7 de febrero, el médico de Wuhan, que habría alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por coronavirus. El oftalmólogo de 33 años falleció en un hospital de la ciudad china después de que el pasado 1 de febrero anunciase que había sido contagiado del virus tras haber atendido semanas antes a una mujer afectada de glaucoma.
La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que el nombre oficial del nuevo coronavirus es de COVID-19. 48 horas más tarde muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero se registra un aumento exponencial de los casos infectados en Corea del Sur, superando los 200 y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheongi pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima. El número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierra las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. E comunicarmos a toda a rede, paciente vindo, daqui a pouco vocês vão ter o passo a passo, mas paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000. Los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar del brote. El 3 de marzo en Argentina se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3.4%. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Con el 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina. El número global de muertes es cercana a 3.500. 2 días después, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. En una muestra de optimismo y confianza, el propio presidente Xi Jinping viajaba este martes a la ciudad de Wuhan. En la capital de Hubei, cerrada desde el pasado 23 de enero, el presidente anunció que la propagación de la epidemia está prácticamente detenida en este país. El 10 de marzo, Bolivia confirma sus 2 primeros casos de coronavirus en el país, generando incertidumbre en la población y autoridades. Se trata de 2 personas mujeres de 60 y 64 años respectivamente, cuyo historial de viajes reporta presencia en Italia. Finalmente, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19 causada por el nuevo coronavirus como una pandemia. WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tras varias falsas alarmas y cuando Bolivia salía de un carnaval fastuoso, el 10 de marzo se confirman los 2 primeros casos de coronavirus en el país. A partir de ese punto comienza la historia que le vamos a contar. El mes de marzo a nivel nacional las noticias fueron el anuncio oficial de la llegada de la pandemia al país, el inicio de las restricciones para evitar los contagios masivos. Pese a eso, el primer mes de la pandemia cierra con más de 100 casos confirmados y 2 personas fallecidas. Con estos nuevos infectados, los casos positivos en Bolivia son de 107.
El mes de abril los casos siguen aumentando y empiezan a aparecer casos en varios departamentos, y es aquí donde las deficiencias en el área de salud empiezan a aflorar, con la falta de respiradores y laboratorios especializados para detectar el virus. Mientras hay esos problemas estructurales, los casos ya pasan el billar, con Santa Cruz a la cabeza, La Paz, Cochabamba y Oruro, sumando 62 muertos. Con estos datos, el total acumulado asciende a 1.167 casos. Asimismo, comunicamos hoy 3 fallecidos en Santa Cruz, haciendo un acumulado de 62 decesos a nivel nacional. Acá en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba se registraron 2 casos con sospecha de coronavirus. En la Plaza de las Banderas, para mostrarles el panorama a esta hora de la noche, precisamente el primer día de cuarentena. El incremento de casos COVID en La Paz, ha subido y estamos en ascenso. Coronavirus en la ciudad de La Paz, que las cifras van en aumento, ya casi llegamos a la cantidad del 50% de la ciudad de Santa Cruz. Entramos precisamente en la sala de neonatología en terapia intensiva, lo que sería de los niños que recién han nacido, y es bastante importante ese dato. Se está acabando el oxígeno en esta sala. Estuvimos acá en puertas del Hospital Cotahuma, Hospital Centinela. 12 personas han logrado vencer al COVID-19 y van a ser dadas de alta. El mes de mayo, el tercer mes de la pandemia, la cantidad de casos se acelera, pero también aparecen tratamientos que funcionan como una luz de esperanza. Empieza el uso de la ivermectina y también se aprueba el uso del plasma hiperinmune para tratar a los contagiados. Y el departamento del Beni se vuelve, junto con Santa Cruz, el epicentro de la pandemia, donde los casos empiezan a aumentar. Yo espero y les pido también a ustedes, a los benianos y a los trinitarios en este caso, que también nos acompañen con las medidas básicas de seguridad, con la disciplina, con el distanciamiento físico entre una y otra persona y quedándonos en casa. Cuarto mes de la pandemia. El ministro de Salud prevé que el pico de la enfermedad será el mes de septiembre. Sin embargo, este mes se cierra con 33.000 contagios y 1.123 fallecidos. La pandemia cabalga con mayor velocidad y fuerza. En salud, seguiremos cumpliendo la cuarentena. Es decir, seguiremos con la cuarentena dinámica y condicionada, porque vienen tiempos muy duros con el virus. Tiempos los que ya vive el Beni Santa Cruz y como los que lamentablemente ha empezado a sufrir el Chapare. A los benianos, a los cruceños y a los chapareños quiero decirles que no están solos. El 3 de julio, Virgilio Prieto, director nacional de epidemiología, advierte que el país se puede encaminar a una pandemia explosiva por la velocidad con la que se presentan los casos positivos. Empiezan a aparecer escenas de personas que aparecen muertas en las calles de algunas ciudades como Cochabamba, aparentemente contagiadas. Esta es la imagen impactante que la pandemia está dejando en la ciudad boliviana de Cochabamba. Solo una manta cubre el cuerpo de esta persona mientras la gente pasa a su lado. Otro cadáver está tendido en el suelo. El mes de agosto empieza con la lamentable cifra de 3.000 muertos por la pandemia en todo el país, pero los expertos empiezan a hablar de una tendencia a la desaceleración lenta de casos. Pero contracorriente a esto, ese mismo mes cierra con 5.270 casos, casi duplicando la cifra total de decesos hasta el momento. Los departamentos de Santa Cruz y el Beni representan hasta ahora el 83% del total de casos confirmados en el país. La tasa de letalidad nacional alcanza al 4% y las más altas tasas se han registrado en los departamentos de La Paz, Pando, Oruro, Chuquisaca y Tarija. El mes de septiembre el gobierno nacional declara que el país entra en el periodo de posconfinamiento, donde se flexibilizan la circulación de personas, se abren fronteras y también en este mes a nivel nacional los casos positivos empiezan a descender. Se amplía el horario de circulación de lunes a domingo de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. También se amplía el horario permitido para las actividades comerciales, de servicio y otros, los fines de semana, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche.
El mes de octubre está marcado por un descenso constante de casos positivos, pero también con la realidad de las elecciones que conllevan un cierto temor a un nuevo rebrote, pese a las medidas de bioseguridad. Pero a pesar de todo esto, este miedo, el proceso se lleva adelante en orden y calma, en una de las elecciones más complicadas de la historia del país, por todo lo ocurrido anteriormente. Hemos tenido un día de fiesta pacífica y democrática. Por esta jornada pacífica le quiero agradecer a los ciudadanos, a las autoridades electorales, a la policía y a las Fuerzas Armadas, que han contribuido a la paz social. Les pido que sigamos así. En el mes de noviembre se mantiene la tendencia a la baja de casos, pero las autoridades se ponen en alerta por las noticias de una segunda ola que está causando desastres en Europa y países vecinos como Perú y Brasil. Es probable que tengamos en los siguientes días mayor dificultad frente a la pandemia del COVID. Hay una sola forma de enfrentar adecuadamente este flagelo. Es la seriedad y la responsabilidad de las propias familias bolivianas. Llega diciembre y el periodo de recuperación y aparente tranquilidad termina. El último mes del año, lentamente en los primeros días de diciembre, empiezan a elevarse los casos hasta llegar rápidamente a un pico más grande y mortal que el de la primera ola. De hecho, vuelven a aparecer las imágenes de gente que muere en las calles y en sus casas sin lograr ser atendidos. El presidente se reúne de emergencia con los gobiernos locales de los departamentos y anuncia la llegada de vacunas para el mes de enero. Con este contrato estamos garantizando 5.200.000 dosis para el pueblo boliviano. Comienza el 2021 y pese a las restricciones de fiestas y reuniones en las celebraciones de fin de año, el mes de enero se aceleran los casos de coronavirus y ya las autoridades hablan oficialmente de una segunda ola. También este mes se conoce que el expresidente Evo Morales da positivo a coronavirus, pero también a fines de este mes llegan las primeras 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 para empezar la inoculación al personal de salud. Las vacunas ya han dejado de ser una promesa. Las vacunas ya han dejado de ser buenas intenciones. Hoy, la vacuna contra el COVID es una realidad. La respuesta estructural al COVID-19 en Bolivia es una realidad. Si bien antes se tenía planificado solamente recibir 6.000 dosis que nos iba a permitir vacunar únicamente a 3.000 ciudadanos, hoy tenemos la posibilidad de contar con 20.000 dosis, las cuales nos van a permitir inmunizar a 10.000 bolivianos que se van a priorizar según lo que ya se ha establecido. El mes de febrero se mantiene la incidencia de casos y se confirma lo que algunos epidemiólogos habían vaticinado, que este mes se podría alcanzar el pico más alto de esta segunda ola. También en este mes llegan 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm. Conversamos con el presidente Xi Jinping y hoy tenemos 500.000 vacunas para el pueblo boliviano. Estas 500.000 vacunas, 400.000 estamos comprando como país y vienen algo más en las siguientes semanas. Y hay una donación de estas mismas vacunas que nos está haciendo el presidente Xi Jinping de 100.000 vacunas. Comienza el mes de marzo. Con esto, ya un año de la pandemia en todo el país. Los casos continúan en descenso en esta segunda ola. La vacunación al sector salud también se mantiene y también hay más promesas de vacunas para los próximos meses para los sectores de riesgo. Hemos traído más vacunas al país y van a seguir llegando. Este mes de marzo nos van a llegar más o menos en unas 2 semanas 100.000 vacunas más de Sinopharm y hasta fines de marzo va a estar llegando ya
bastante trabajo para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, porque va a llegar 1.600.000 dosis. Pero también en toda esta tragedia, Santa Cruz vivió una historia muy aparte, que se la vamos a contar a continuación, porque Santa Cruz hasta este momento continúa siendo el departamento que más enfermos y más muertos ha aportado a esta magra cifra. Marzo del 2020, el país entero todavía continuaba recuperándose de la resaca carnavalera que vivió poco menos de un mes atrás. Las noticias sobre una nueva enfermedad en Asia y Europa parecían muy lejanas y poco probables de que nos toquen. Sin embargo, nadie sospechaba que justamente esa idea lejana nos tocaría tan profundamente y que borraría con mucho dolor esa última alegría del carnaval. Martes 10 de marzo a las 19:55 en cadena nacional, luego de una semana con rumores no confirmados de algunos contagios de coronavirus en el país, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmaba los 2 primeros casos de esta enfermedad que ya era considerada una pandemia. Se trataba de 2 mujeres, una de Oruro y otra de Santa Cruz, ambas llegadas de Italia. El país entraba en un estado de shock que luego se convertiría en miedo y paranoia. Queremos comunicar al país que se han presentado 2 casos de coronavirus en nuestro país. Al día siguiente, el 11 de marzo, se declaraba emergencia nacional por la pandemia, donde asignan recursos especiales para ayudar en la contención del virus. Mientras eso pasaba, a nivel nacional, en Santa Cruz, específicamente la población de San Carlos, lugar donde se encontraba la paciente cero venida de Europa, vivía momentos de confusión y hasta pánico entre los pobladores. ¿Por qué tener consideración? Y si sabía que lo tenía, ¿por qué no fue y se encerró en su casa? Pero hacemos una pequeña pausa en todo este recorrido para hablar con uno de los protagonistas, Marcelo Ríos, quien estuvo cara a cara con la primera infectada en nuestro país que llegó desde Italia y cuenta toda esa experiencia. Ese día lunes, que fue el que nos enteramos antes del positivo, porque el positivo fue un martes, el lunes se reporta el caso sospechoso. Estábamos en mi oficina a las 8:30 de la mañana en una reunión ya programada y estábamos hablando de influenza. Y en lo que estábamos en plena reunión, de manera increíble, cada uno recibió una llamada por separado. Yo recibí la llamada del gerente de la red que corresponde al municipio de San Carlos, que me informaba de un caso sospechoso. Ya habíamos recibido 11 casos sospechosos anteriores que los fuimos descartando. Y llegamos directamente al hospital. Y que entramos, el personal estaba muy asustado, muy preocupado y con mucho temor, ¿no es cierto? Nosotros mismos incluso ponernos el mecanismo de bioseguridad, entrar, conocer a doña María, escucharla, ¿no es cierto? Estuvimos ella sentada en su cama, nosotros al frente conversando con ella y el personal de salud, conocer el caso, ya le habían tomado la prueba, teníamos que esperar 24 horas y al día siguiente había una reunión programada en La Paz, porque estábamos en el pleito con el gobierno para traernos los ítems a Santa Cruz. Estando en La Paz, iniciando la reunión en la tarde, recibo la llamada de que era positivo el primer caso. San Carlos está ubicada en la zona norte del departamento cruceño, distante a 100 kilómetros de la ciudad capital, y durante casi una semana, entre el 10 y el 15 de marzo, se convirtió en el centro de atención del país. El trabajo que se ha venido a realizar ha sido la coordinación con todas las autoridades del Hospital de San Carlos para darle las condiciones a la población, a la paciente y a todos los contactos que ha tenido la paciente. Pero a esta mujer también, aparte de la enfermedad, le tocó vivir una odisea para ser atendida en Santa Cruz, ya que el temor al contagio movilizó a vecinos y hasta funcionarios de hospitales que rechazaban su presencia. Estamos frente a la ambulancia que tuvo que recorrer varias horas con una paciente de 65 años proveniente de Italia y que en su momento las autoridades calificaron como el caso cero por COVID-19, generando
incertidumbre, además de rechazo por pobladores. Y es que aquí comenzó la tragedia un 10 de marzo en el municipio de San Carlos y que cerró en 2020 con más de 159.000 contagios. Un hecho que no podemos dejar de contar por el impacto que tuvo en el país. Para una región, un municipio, un pueblo, tener el primer caso de COVID a nivel nacional fue impactante, fue terrorífico. La gente corrió, vació las farmacias, tenemos 2 farmacias, no sabían qué hacer, acudir. Algunas personas reaccionaron con rabia, otras personas con miedo. Aquí San Carlos, en todo el municipio, se encapsuló. Cumplimos con las normas, cumplimos con las disposiciones municipales. Hemos tenido unos 7, 8 decesos tristes aquí. Pero para nosotros fue un golpe muy duro, porque nos atacaron. Los sancarleños no podían aparecer en ninguna parte, porque si decían ir de San Carlos, la gente se corría. Si íbamos a Yapacanil y nos veían que éramos sancarleños, nos tenían miedo. En el primer caso, el caso cero que se lo llamó en todo el país, nos tocó de sorpresa en nuestro municipio, no lo esperábamos, siempre estábamos atentos a que Santa Cruz tenga el primer caso ciudad, pero nos tocó San Carlos, donde fue caótico porque no teníamos la experiencia, no sabíamos cómo tratarlo y sobre todo el pánico que cundió en nuestra población, donde incluso ustedes saben que fue aterrador por el tema de que había gente que incluso quería quemar nuestro hospital. Y eso cundió en todo Santa Cruz. La señora, si bien estaba estable, recién se conocía todo, y esto se pasó a la ciudad de Santa Cruz, donde se decidió llevársela a la señora allá. Pero también esto se constituye en un capítulo negro de la salud en nuestra ciudad y en nuestro país, porque esta mujer fue rechazada, y así lo recuerda Marcelo Ríos, cómo vivió todo ese viacrucis para ser internada. Fue un momento muy complejo que quisiéramos olvidar, esa etapa de la epidemia donde la ambulancia en que se trasladaba la paciente, los vehículos en los que íbamos nosotros, porque la acompañamos a ella en todo momento, terminó siendo apedreada, golpeada, rechazada en algunos establecimientos de salud la paciente, y tuvimos que tomar otras medidas para darle integridad, darle atención, darle calidez, porque ella tenía el mismo derecho y además debía recibir una atención diferenciada, porque estamos hablando de una enfermedad desconocida. Siquiera con el dengue puede Santa Cruz, ¿y cómo van a permitir que traigan el coronavirus? Estos casos no deben venir donde hay una cantidad de enfermos. Nuestras autoridades deberían ya solucionar esto y buscar un lugar adecuado para meter a ese paciente. Vienen a empeorar la situación, compañeros. El 13 de marzo el Ministerio de Salud confirmaba que los casos positivos en el país se cuadruplicaron en 3 días, mientras las autoridades sanitarias cruceñas libran su propia batalla, alistan hospitales y los médicos se quejan por la falta de atención. CECIRME y el Colegio Médico Departamental estamos preocupados por la situación en la que estamos pasando los profesionales en salud, por la falta insuficiente cantidad de material de bioseguridad que se nos está dotando a cada uno de los centros hospitalarios. No tenemos, y nuestro profesional en salud no se siente seguro de la atención con el material que hay. Queremos responsabilizar al Ministerio de Salud por el ascenso de la curva que estamos teniendo. Si no tenemos las condiciones de trabajo, no trabajamos. Tomar decisiones adecuadas y oportunas siempre trae consigo consecuencias positivas o negativas. Para las autoridades nacionales, fue una lucha contra la corriente para saber cómo combatir esta pandemia. Ante ello, el exministro de Salud, Aníbal Cruz, nos adentra a esta situación que tuvo en sus manos y que al final derivó en su renuncia ante la falta de condiciones, según nos relata. No teníamos infraestructura, no teníamos equipamiento, no teníamos el personal suficiente, no teníamos condiciones de poder contener una enfermedad desconocida con un enemigo invisible.
Por tanto, la recomendación inicial, y fuimos los primeros, suspendimos las clases, fuimos los primeros en hacer un confinamiento. Y algo llamativo, las acciones fueron precisas. En el caso de Oruro, hicimos un encapsulamiento prematuro. Y yo me jactaba de mis comunicados, decir 28 días de silencio epidemiológico, 30 días, porque habíamos roto la cadena de contagio con estas acciones drásticas. Pero también estábamos conscientes de que si bien conteníamos con el aislamiento, iba a haber un efecto económico para la población. Pero era en este momento más importante cuidar la economía o cuidar la vida. Para el momento el caos ya reinaba en el país. La falta de información también jugaba en contra como una epidemia y que en su momento parecía salirse de control. No nos dejaban entrar a los hospitales con un paciente enfermo de COVID. No podíamos llevar, recuerdo, el doctor Urenda tuvo que pasar con la paciente de San Carlos todo el día en la ambulancia porque no podía entrar ni al Hospital San Juan de Dios, ni al Hospital El Bajío, ni al de la Pampa de la Isla. Y en la noche, a la 1 de la mañana, me llama y me dice, ¿qué hago, doctor? Le estoy llevando a mi casa. Esas eran las condiciones sanitarias y las condiciones en las que nos encontrábamos las autoridades al inicio de la pandemia. El exministro Cruz en su momento también decidió ser sincero con el país, lanzando una proyección de posibles contagios para los siguientes meses. Cuando yo salía del ministerio, el día que yo renuncié al ministerio, teníamos solamente 270 pacientes activos con coronavirus. Pero no sé si recuerdan, a los 2 días yo hice una proyección de 43,000 en los próximos 2 meses. Y hubo un escándalo porque parecía que yo estaba especulando. Y los resultados se dieron tal cual porque lo que estábamos manejando eran números serios, con fórmulas epidemiológicas que estaban ahí. Sincero como en aquel momento, asegura no arrepentirse de las decisiones asumidas. Miren, yo no me arrepiento de nada. He tenido el orgullo de ser ministro de Salud. He entregado de las 24 horas del día por lo menos 20 horas. He vivido la pandemia más dura de la historia de la humanidad y creo que hemos respondido. Por eso es que digo, no me arrepiento. Si bien afectamos a la economía del país, que fueron otras resoluciones, los bonos y todo aquello, no afectamos en la vida de los bolivianos. El 22 de marzo se anuncia la cuarentena total, cesando todas las actividades y la población entra en una situación inédita en toda su historia reciente. Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria para el bien de todos. Pese a las restricciones, el 29 de marzo, 19 días del primer caso en el departamento, se registra ya el primer deceso, una mujer mayor de edad que tuvo contacto con una persona infectada, venida del extranjero. La paciente femenina de 78 años de edad de Santa Cruz de la Sierra, catalogada como caso número 26, fallece el día de hoy a horas 6:30 de la mañana. Ingresando ya al mes de abril, la primera semana, a menos de un mes del primer infectado, la cifra alcanza los 100 contagiados en Santa Cruz y las muertes empiezan a aparecer y a verse escenas tan dolorosas como la de la enfermera roboreseña Disneida Barés Suárez, quien grabó en audio sus últimos momentos de agonía. Señora Marixa, hágala indemnizar a mi hija. Mi hija no tiene padre, soy yo. Ayúdenme, por favor, que me la indemnicen a mi hija. Me estoy muriendo, señora Marixa, parece. Acá me están atendiendo muy lento. Muy tarde. A esto se suma, entre las primeras líneas de combate de la pandemia, la muerte del primer policía, Filomeno Choque, quien fue despedido por sus camaradas en un emotivo acto simbólico. El 7 de mayo, Óscar Urenda, secretario departamental de Salud, vaticina que para Santa Cruz se viene un turbión de contagios. Anuncio que tuvo un 100% de certeza, como veremos más adelante. No debemos alarmarnos, vamos a ver el seguimiento en los próximos días.
pero nos está mostrando sin lugar a dudas que las cifras van subiendo y debemos seguir cuidándonos. Esa es la palabra, porque cuidar a los demás por lo visto no lo hacemos. Cuidémonos nosotros y de esa manera vamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a toda la gente que está cerca nuestro. Esa lucha de las autoridades para contener el avance de la pandemia. 2 días después de este anuncio, el mismo Óscar Urenda comunica que ha dado positivo. Decirles a mis amigos cruceños, a mis amigos de este pueblo tan querido, que me siento bien. Me dio positivo el coronavirus, pero no tengo síntomas. Sé que voy a salir adelante. También este mismo mes la agitación del ascenso de casos llega a la cárcel de Palmasola, donde los privados de libertad se amotinan pidiendo atención médica y medidas de bioseguridad ante la denuncia de que existieran varios casos entre los reclusos. En junio, la lucha contra la pandemia no solo une a las autoridades, sino también obliga a extremar recursos. La alcaldía inicia las brigadas móviles que salen a los barrios para detectar casos, atender vecinos y proporcionar medicamentos e ivermectina. Son 80.765 hogares que ya han visitado. Hemos encontrado a personas altamente sospechosas, medianamente sospechosos a través del cuestionario que manejan nuestras Fuerzas Armadas con toda una doctrina médica, científica, y levemente sospechosos. Decirle al país que la mayoría de las personas encontradas son asintomáticas. Este plan de rastrillaje es un éxito. Quiero decir de forma a Santa Cruz clara, va a seguir todo julio, va a seguir todo agosto, y si hay que seguir septiembre cuando la gente esté sana, vamos a seguir. Pero el mes de junio sería uno de los más oscuros para el departamento. 2 de los principales hombres que le pusieron el pecho a la pandemia pierden la batalla. Óscar Urenda muere luego de dar positivo por segunda vez y cuyo cuadro se complicó al extremo de perder esta batalla. Pero como si ese no fuese ya un golpe durísimo, también se anuncia que el doctor Roberto Torres, el segundo hombre de salud en el departamento, pierde también la guerra tras estar internado más de 2 semanas. Palabras no pueden expresar lo que siento ahora, porque los sentimientos salen del corazón. Muchas gracias, Padre, hasta que volvamos a encontrar. Momentos tan delicados como en ambas situaciones, cuando fallece el doctor Urenda, antes de fallecer, antes de incluso ser intubado, él conversa por teléfono con algunas personas, entre familiares y nosotros, y recuerdo que recibo yo la llamada de él durante unos minutos, y ahí donde él me informaba, ya yo sabía por la parte médica de que él iba a ser intubado, pero a él recién se le informa minutos antes y le dan un tiempo para llamar, que es algo que se vivió, algo muy sui generis en esta enfermedad, a diferencia de otros donde el paciente sabe que lo van a intubar, el paciente sabe que va a entrar a una máquina respiradora y te dan un tiempo muchas veces para que puedas, ¿no es cierto?, conversar. Y yo recibí la llamada de él y eso es donde yo me quedo con esa admiración eterna de lo que él era, cuando en vez de preocuparse por él, la primera frase que me dijo, y que fue ahí nomás, tampoco a mí la charla, me dice: Marcelo, la gente está sufriendo. Terminemos de instalar los respiradores. Abran las terapias. La gente necesita oxígeno. No saben lo que es esta enfermedad y lo que estoy viviendo. El mes de julio se convierte en el ojo de la tormenta o en el pico más alto de la primera ola, alcanzando la mayor cifra de contagios el 18 de julio, con 2.036 casos en un solo día.
El mes de agosto pareciera haber un respiro ya que se alcanza la meseta de casos, pero la situación política con la postergación de las elecciones nacionales para el mes de octubre hace suponer que se podría venir un aumento de casos. Nos están metiendo unas elecciones obligadas. Eso no lo podemos aceptar. Esas elecciones obligadas donde hasta el día de hoy el Tribunal Electoral no nos ha demostrado en ningún momento que un comité científico sanitario nos da las garantías de que los bolivianos podamos ir a emitir nuestro voto sin enfermarnos. En septiembre, los casos empiezan a descender lentamente en el país, así también como en Santa Cruz, y entra el departamento en la denominada etapa de post-confinamiento. Pese a eso, también se suspenden actividades tan importantes como la Fexpo Cruz y las actividades de festejo por el mes de Santa Cruz. Llega octubre y en este mes los casos continúan en descenso, pero hay temor de que el proceso electoral que se llevó adelante el 18 con medidas de bioseguridad puedan ser el inicio de una nueva ola. Aún así, el proceso se lleva con orden y tranquilidad. Noviembre, pese a que los primeros días de este mes se esperaba que los casos aumenten debido a las elecciones, esto no sucede y se mantiene la curva descendente. El último mes del año comienza y a medida que pasan los días, lejos de acabar la pandemia, parece recobrar fuerzas. Los centros de diagnósticos y laboratorios nuevamente de a poco van registrando más personas que asisten para hacerse pruebas y las cifras de aumento de casos se incrementan, tanto así que el mismo gobernador el 10 de diciembre admite que es inevitable la llegada de una segunda ola. Está claro, está contundente, está tangible que la segunda ola, el rebrote o el repunte del COVID-19 ya está en Santa Cruz. En ese sentido y para contener un poco esta segunda ola, las autoridades nacionales y locales prohíben las reuniones familiares grandes para Navidad y Año Nuevo por el temor a un rebrote agresivo. Pero pese a las restricciones, los casos continúan aumentando vertiginosamente. Diciembre, por lo tanto, con estos nuevos 474 casos, ya lleva 4.465 casos. Comienza el 2021 y siguen sumando los casos a una velocidad que supera a la de la primera ola. Justo este mes es donde se registra el mayor número de contagios en un día en esta segunda ola, ocurrido el miércoles 27, alcanzando 1.213 casos. De esas 3.791 pruebas, 1.213 han sido positivas el día de hoy. Pero al finalizar este mes, llegan las primeras 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, un hecho histórico que alberga la esperanza de ir venciendo al virus. De esa cantidad, 6.000 eran para el departamento cruceño y ese mismo día se comenzó la inoculación de los médicos intensivistas. Acá en el departamento y en la ciudad de Santa Cruz en particular, el problema es mucho más agudo y por lo tanto hemos priorizado a la ciudad de Santa Cruz para iniciar la vacuna, para iniciar todo el equipamiento que hemos traído para proporcionar. Comienza el mes de febrero y los expertos en salud coinciden en que este mes se consolida lo que llaman la meseta de casos, es decir, la cantidad de positivos diarias se mantiene con leves variantes. Sin embargo, la cercanía del carnaval y las campañas electorales obligan a que el municipio declare cuarentena rígida los días feriados, así también como se anunció el cierre de los límites del municipio con localidades colindantes para evitar la migración de los ciudadanos que buscan festejar y poner en riesgo la salud del colectivo. El 24 de febrero llega al país el segundo lote de vacunas chinas de 500.000 dosis, de las cuales 100.000 son para Santa Cruz y exclusivamente para terminar la vacunación al personal médico al día siguiente.
COVID-19, la cronología de la pandemia en Bolivia. Se dio inicio en San Carlos, un municipio que de a poco va volviendo a la normalidad y que hoy visitamos. En cifras, el coronavirus deja un saldo de 5.350 fallecidos en el departamento de Santa Cruz y cerca de 90.000 contagios. El 90% de los afectados ha superado la enfermedad según el reporte del CEDES. Hoy el municipio de San Carlos celebra un silencio epidemiológico desde hace varios meses, retornando a la normalidad, como se observa en esta visita que hicimos al punto cero del COVID-19 en Bolivia. En San Carlos el ambiente es distinto. Se respira, como alguien diría, aire puro. Y no era para menos después de sufrir los embates de una pandemia que se hacía más cruda cada segundo desde los primeros días de marzo de 2020. María Justita Vázquez Ruiz, que fue el primer caso de COVID-19 en Bolivia, se encuentra en Italia. Retornó a su lugar de residencia el 10 de julio en el pico de la pandemia. Sus hijos, que viven en Buen Retiro, prefieren no hablar del tema con los medios. Hoy retornamos a este lugar casi de forma obligatoria para entender lo sucedido. Recorrimos sus calles donde la gente se mueve con normalidad. Las tiendas están abiertas y muy pocos usan mascarillas de protección, aunque algunos adultos mayores prefieren seguir usándolas. Acá la economía fue golpeada con toda su fuerza, después de conocer el primer caso por COVID-19. El cierre de toda la ciudad y sus alrededores con una cuarentena fue más que un castigo para una población de un poco más de 20.000 habitantes, pero que supo levantarse. Ahora San Carlos es un pueblo muy tranquilo. Hemos salido de todo esto, estamos saliendo de todo esto. Como usted ve, si puede observar aquí a todos los que viven, nadie usa barbijo. Nadie usa barbijo. Aquí nosotros festejamos el carnaval. Todo el mundo, ¿por qué? Porque todo el mundo nos sabemos cuidar. La experiencia del primer caso de COVID en San Carlos ha sido fructífero para nosotros. El gobierno municipal trabajó muy bien. Se creó un centro de aislamiento. Los trabajadores de salud pusieron todo su aporte. La gente comprendió que estábamos en una guerra invisible y que teníamos que sobrevivir a cualquier costo. Bueno, pero también las cosas así nos traen buenos resultados también. Porque San Carlos es muy conocido a nivel nacional por el primer caso. Y eso vamos a tratar de los sancarleños de sacarle rédito para explotar el turismo, para explotar muchas otras cosas. Acá el trabajo en conjunto entre autoridades y la población fue el pilar fundamental para aplacar no solo el virus, sino las reacciones de muchos que por momentos se querían salir de las manos. Y el trabajo se apegó a buscar darle seguridad a la gente que no entendía la situación. Para ello, la primera autoridad del municipio tuvo que actuar de manera directa, según nos cuenta. Yo me entré dentro del hospital porque no podía dejarlo a ellos que sigan metiéndole más miedo a la población, porque en el sector salud cundió más el pánico incluso, que son los que deberían darle seguridad, que tienen más experiencia a la población. Entonces asumí la responsabilidad de decir, si me toca como alcalde, porque es el cargo que me tocó llevar. Y tuve que hacer todo lo posible para darle confianza primero al personal médico. Yo he sido una de las personas que, gracias a Dios, no me he enfermado. No sé si me dio o no me dio el COVID. No me he hecho la prueba hasta ahora. Pero tenía que estar dándole la seguridad a la gente porque tuvimos muchos problemas. Y gracias a Dios, después del caso cero, tuvimos más de 70 días sin ningún caso. Pero nos tocó trabajar muy duro. Y la población asimiló el problema que teníamos. La autoridad hoy reconoce que el haber rechazado en su momento a la denominada paciente cero fue un error, que se tuvo que asumir buscando salidas alternativas para que la gente acepte que una situación como esta le pudo pasar a cualquiera. Lo que hicimos como pueblo de rechazar a esa señora estuvo mal. Reconocimos el error que tuvimos los pobladores que estuvieron, y más que todo en ese momento. Yo le decía, y yo siempre me siento parte del municipio, porque los que hagan bien o los que hagan mal igual no somos parte y nos sentimos culpables. Porque yo en una parte también me siento culpable por lo que le pasó a la señora, porque nuestra población no supo entender en su momento y deberíamos entender. ¿Cómo están los
niños, ¿cómo están? Este es un saludo de amistad. Así se vive el calor de los niños que retornaron a las aulas desde el mes de febrero de este año a la unidad educativa Juan Lorenzo Campero. Acá las clases son semipresenciales. Se mantienen las medidas de control con el uso de barbijo y el alcohol en gel, a pesar de no haber ningún caso en todo el municipio. ¿Te emociona volver a clase, profe? Bastante, porque volver a ver esa alegría de los niños, porque qué tan triste se sentía el colegio, abandonado, lleno de paja. Pues muy triste hoy. Ahora nuevamente se ve la alegría en el patio, a sonreír un poquito. Pues eso es la vida del magisterio, ¿no? Es la vida del maestro. Hoy las familias también vuelven a sonreír, pueden reunirse, desayunan, almuerzan y cenan juntos, tanto niños como adultos. Así nos asegura la señora Berta Dorado, viviente de la zona, aunque tomando las debidas recomendaciones y así evitar enfermarse. Sí, ya ahorita como ya podemos reunirnos, antes no podíamos. Mi mamá vive allá ese ladito, no íbamos para allá, ni tampoco donde mi hija, era aquí nomás, todos con los niños aquí nomás. Ya después ya pudimos salir, ya nos saludábamos nomás solo del alambre, igual con mi hija. Pero ya no usan barbijo, ¿no? Bueno, aquí en la casa no usamos, cuando salimos afuera, sí, los niños ir al colegio usan barbijo. Llegan, se sacan esa ropa, se ponen otra y se desinfectan si no se bañan, pero no se quedan con la ropa. Y cuando salimos, sí, nos ponemos barbijo, igual los niños. ¿Aquí desayunan, almuerzan? Sí, aquí desayunamos, cenamos, todo. Sí. San Carlos hoy escribe una nueva historia después de no reportar ningún caso por COVID-19 desde hace ya varios meses y busca salir adelante con el esfuerzo de su gente y así olvidar el duro momento vivido en el mes de marzo de 2020. Pasaron más de 365 días desde el inicio de esta dolorosa travesía, que pese a los esfuerzos mundiales, todavía no termina. Y como país, los conflictos internos y discrepancias han hecho que la lucha contra el virus, tristemente por momentos, pase a un segundo plano, cuando necesitamos estar más unidos que nunca para ganar esta guerra.